Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ondas de Fe. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, queremos enviarles un hermoso saludo a todas esas personas que nos ven a través de nuestra plataforma en YouTube. Personas que nos siguen, que nos ven desde diferentes países del mundo, desde Chile, Panamá, Venezuela, diferentes ciudades de Colombia, personas que nos ven también desde los Países Bajos y también desde Inglaterra. Le mandamos un saludo y que el Señor les continúe bendiciendo sus vidas, su familia y que este programa siga siendo de bendición para todos ustedes. En esta ocasión nos está acompañando nuestro pastor Rolando Romero de la Iglesia Caminos de Luz. Pastor Rolando, ¿cómo le va? Bendiciones. Excelente, bien, gracias al Señor. Gracias por verdaderamente invitación y por esta oportunidad de estar aquí en este maravilloso programa que sé que es de bendición para muchas vidas. Amén, pastor. Estamos muy agradecidos primeramente con el Señor pues, por habernos permitido conocerle, agradecidos con usted, con su familia, con su iglesia, por haber sacado un espacio de su tiempo, de su agenda para poder compartir la palabra del Señor a través de este programa, a través de nuestra plataforma en YouTube. Y bueno, queremos conocerle un poco quién es el pastor Rolando. Bueno, un hombre de carne y hueso. Sí, un hombre procesado por el Señor y basado a ello quiero verdaderamente leer una palabra para basarme en lo que quiero hablar en esta tarde. Y esa palabra la hallamos en el libro de Jeremías, capítulo 1, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor, y vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eh, ¿Dónde quiero llegar con este pasaje bíblico? A lo que es primero de nosotros nacer, que es el llamado. Él le dijo a Jeremías, antes que te formase, que naciese, ya tú estabas en mis propósitos, en mis Amén. planes. Y creo que ese plan y propósito es para cada uno de nosotros en Dios, amén. Dios tiene un plan, un propósito, un diseño para cada ser humano en esta tierra, pero para llegar verdaderamente al Señor, muchos de nosotros entendemos a tiempo el llamado, obedecemos a veces el llamado, a otros nos cuesta. Amén. Amén. Claro que sí, mi pastor. Eh, bueno, mi pastor, cuéntenos un poco cómo conoció el Señor, cómo fue ese momento cuando usted se enamora de Cristo, cómo conoce del Señor. Bueno, basado a ello, quiero compartir un poco de mi vida, ¿no? Quiero compartir con ustedes verdaderamente una experiencia muy personal que marcó negativamente mi vida, pero que ese fue el camino que Dios verdaderamente utilizó, trazó para que yo conociese al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, desde mi niñez, desde mi niñez, experimenté lo que ningún niño debiera experimentar en esta tierra o debiera vivir, pasar, y fue eh, vivir vivir el maltrato, el abuso, no sexual, sino físico, emocional y casi que también el abuso sexual. Mi madre se separa con el que era marido de ella. Ella toma y se viene para Barranquilla. Nosotros somos de un corregimiento de Bolívar y nos deja en la casa materna de ella, mis dos hermanas y a mí. Y ella buscando libertad su calvario porque su esposo, su marido, la pareja, la maltrataba y ya yo tenía 7 añitos y ya yo veía todo ello, todo aquello que él le hacía a mi madre. Y mi mamá, una vecina, le aconsejó que dejara al hombre porque le iba a hacer algún Algún daño. daño. Sí. Mi madre se viene para Barranquilla y nos deja a mis dos hermanitas y a mí. Ni siquiera nos entregó. Ella tenía un poquito de arroz calentadito allí. Digo, llévaselo a mi mamá y dile que se los caliente y se los dé allá en la casa.
Y yo llegué con mi carterito y mis dos hermanitas menores que yo a la casa de mi abuelita, aquí me mandó mi mamá y me dijo que se fue para Barranquilla. Y la expresión de un tío mío, hermano de mi mamá, fue, si estábamos mal aquí, ahora vamos a estar peor, porque llegaron tres bocas más. Mi mamá buscando libertad a su calvario, de pronto pensando ella que acabaría el sufrimiento, el maltrato para ella, pero no sabía que ese día comenzaba Empezaba. el de sus hijos. Y basado a ello, sufrimos también el rechazo. Crecí con un corazón lleno de dolor, odio, resentimiento por el maltrato que allí recibíamos. Del día de inicio fue algo como un rechazo hacia nosotros y eso marca, eso daña. Lo vas viviendo, lo vas experimentando, lo vas verdaderamente consumiendo y eso te va dañando tu corazón. Tú no fluyes verdaderamente como debe fluir. No tienes una libertad como tal, te sientes como que atado, amarrado. Y todo eso daña el corazón de un niño, de un ser humano. Entonces eso lo experimenté, lo viví en mi niñez y eso me llevó a un sinnúmero de cosas verdaderamente que eh, decimos hoy, ¿por qué Julano tiene tal comportamiento? ¿Sí? Pero no No sabemos el sabemos. ayer de esa persona y a veces Jeffrey juzgamos sin saber. Sin saber. Claro, no conocemos el trasfondo de las cosas, de la persona, simplemente señalamos a la Juzgamos. persona, juzgamos correctamente. Sí, aunque nadie sabía, pasaba por lo que pasaba dentro de mí, todas las heridas por verdaderamente que había producido en mí todos los maltratos, las palabras que se dirigían a mí. Nunca había una palabra, Jeffrey, yo le digo a mis hijos, yo no puedo olvidar una mujer de tantas palabras, las palabras que salían de la boca de mis familiares eran, tú no vas a servir, tú eres un loco, era lo que me decían. Si tú te vas para Barranquilla te atropella un carro porque tú eres un loco. O sea, en sí, ellos no veían nada en mí. Eran palabras de maldición sin número. Un día cualquiera yo cumplo años, nunca ya se celebró año a nadie, ni tú cumples hoy, no, eso no lo Un día vivimos, normal. era un día más. Y me acuerdo que se presentó una mujer, se llama Lidis, y esa mujer se presenta con 7 vasos de pasta y dice, ¿dónde está Rolando? Y me llaman y yo vengo corriendo donde ella está y me dice, feliz cumpleaños. Me da 7 vasitos de pasta y me da un abrazo y un beso. Nunca olvidé a Lidia. Lidia, a largos años, no sé cuántos, se fue, no, ya no vive en la comunidad donde nosotros éramos, no vive en el pueblo, vive en Maica hoy en día. Pero esa expresión de ella hacia mí, como lo hizo también lo negativo, que marcó mi vida, ese pequeño detalle de Lidia, esas pequeñas palabras marcaron mi corazón. Como es lo positivo, te afecta de una u otra manera, también lo negativo te afecta de una u otra manera. Entonces, cada cosa, Jeffrey, que nosotros verdaderamente pasamos, vivimos en la tierra, eh, tiene un peso en cada uno de nosotros. Por eso, eso me llevó el dolor, el odio, a tomar malas decisiones, Jeffrey. Yo salí desde muy pequeño, yo salí de edad de 13 años de ese corregimiento, me fui hacia Riohacha. Y ese dolor y ese resentimiento cada día crecía y eso iba en mí, el daño iba en mí. Y quise cubrir aquello a muy temprana edad. Caí en el alcohol a los 14 años. Ya yo consumí alcohol estando en la Guajira, en Riohacha. Y allá mi mamá se entera lo que estaba pasando y decide buscarme y traerme para acá, para Barranquilla, para que estuviese con ella y de pronto mi vida fuese Cambiar. otra. Sí, Jeffrey, pero aquí conozco una persona que hoy en día es mi esposa. Ella la conozco y de pronto ya no conocía el trasfondo de
esta persona lo que yo verdaderamente con el gigante que yo estaba lidiando y todo lo que yo había pasado en mi niñez. Y nos conocimos muy jóvenes, jovencitos. Nos conocimos, ella me lleva un año, yo tenía 16, ella tenía 17 más o menos. Y ella comparte algo conmigo. Yo que venía acabado, destruido, vuelto nada, ella también venía a partir de herida. Cosa que ninguno sabíamos verdaderamente lo que estaba viviendo el uno ni el otro. Desconocíamos tal cosa, Jeffrey. Y recuerdo que ella me dijo, antes de nosotros entablar una relación, tengo que aclarar algo contigo. Y yo inocente, verdaderamente inocente, nunca pensé aquello que ella iba a compartir conmigo. No sabía cuánto impacto iba a tener en mi vida, cuánto me iba a afectar. Yo que venía con mi problema de odio de todas esas personas que me hicieron daño, que me maltrataron, que me dijeron tantas cosas, eso quedó aquí. Yo venía con resentimiento hacia ellos. Y cuando mi esposa, que ya hablamos y le dije, bueno, dime qué es lo que pasa, qué es lo que tú me tienes que contar. Ella me dijo, es algo serio, tenemos que hablar. Y éramos unos muchachos y nos fuimos para una casa de un amigo y allá ella me cuenta que su papá la había violado. Ese peso, yo dañado y recibo ese golpe y la mapa, Jeffrey, era la Claro, mujer de mis ojos. Eso, en lugar de pronto darme una fuerza, me dio un golpe bajo. Ese golpe me llevó al punto a buscar más, a refugiarme más en el alcohol, a refugiarme en las drogas, hasta el punto que pasaron muchos años y mi vida se sumergía más en ese mundo del alcohol, droga, mujeres. Entonces comencé a experimentar lo que eran bares, tabernas, ya buscando como llenar ese vacío que estaba allí. Y eso lo hice por mucho tiempo, por muchos años, donde llegaba y sentía que ella era la culpable de lo que de estaba lo que estaba pasando. pasando. Y quería como que a veces tomar represalia con ella, la maltrataba verbalmente, llega al punto de maltratarla también físicamente a mi esposa. Y fueron cosas verdaderamente que marcaron nuestras vidas, que en lugar de mejorar, se empeoró y dañamos más su vida y la mía, Jeffrey. Claro, Pastor, y es que de pronto usted todo eso lo había vivido en su niñez y de pronto es que eso es lo que estaba en su corazón y de pronto al conocerla a ella, al enterarse de esa situación, pues toda esa rabia, todo ese rencor, quizás la quiso descargar en ella, sobre ella. De pronto no fue lo correcto en el momento, pero cuando uno no tiene a Cristo, uno no sabe lo que hace, uno no piensa las cosas que hace, Pastor. Amén. Y como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Viví en esa oscuridad. Y la Biblia dice en Juan que Juan 10:10 que el enemigo, ¿verdad? El diablo vino a matar, hurtar y destruir y así verdaderamente sentía que mi vida estaba acabada, que todo estaba muerto, que todo estaba acabado por ambas partes, por el lado de mi familia. Yo miraba hacia allá y todas las personas que me hicieron daño vinieron refugiándose acá a Barranquilla y yo los veía y yo no pensaba más nada si no era venganza. Venganza, yo decía, yo tengo que desquitarme lo que esto me hizo allá, yo tengo que, y siempre eran mis pensamientos. Entonces, ese verdaderamente trabajo que el enemigo hace en el corazón de la persona cuando una persona tiene resentimientos, odio, es que el resentimiento, el odio te conlleva a otras cosas, te conlleva a otras cosas y por ignorancia muchos no nos liberamos, sino que guardamos aquello sin saber que el odio y el resentimiento se convierte en raíz de amargura. Eso no queda allí, eso se expande y donde vayamos, ese odio o resentimiento va con nosotros. Y donde vayamos, vamos a tocar, vamos a dañar o a dañar el entorno donde hemos de llegar y vemos por eso personas que hoy están de pronto trabajando y salen de pelea y tú no sabes el por qué. Y tú dices, pero ese muchacho, esa muchacha es contenciosa, Mm, es anda problemático, es aburrida. problemático, es aburrida, pero dialoga con ellos.
habla con ellos, pregúntales por qué su comportamiento. Entonces, nosotros ignoramos muchas veces, vemos la persona como dice el Señor a Samuel, ¿verdad? Samuel, tú estás viendo lo que está delante de tus ojos, ¿sí? Pero yo no estoy viendo eso, Samuel, yo estoy viendo verdaderamente lo que hay en el corazón de la persona. Nosotros nos equivocamos. Vemos verdaderamente personas, pero no sabemos cuán verdaderamente dañadas están en sí. Entonces, cuánto afectados están, cuánto necesitados verdaderamente de una liberación, de una sanidad interna. Entonces, era lo que desconocía yo no entendía cómo verdaderamente salirme de esa oscuridad, ¿sí? Y es donde empiezo a experimentar un sinnúmero de cosas como ya de parte de mi esposa, el rechazo por el maltrato, por la vida que ella de pronto no esperaba llevar. Y mi mamá también, nosotros siempre nos refugiamos, era en ella. Y mi mamá comenzó a apoyar más a su yerna porque verdaderamente yo era el malo de la película, pero yo no lo reconocía. Entonces, lo mío es que todos se pusieron de acuerdo, Contra usted. sí, contra mí y nadie me quiere. Pobrecito, yo era la víctima. Y así hay muchas personas, Jeffrey, hay muchas personas que no verdaderamente reconocen sus errores, eh, sus daños, pues los daños que están causando, porque la Biblia dice que el enemigo toma el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del santo evangelio. Hay gente enceguecida y están haciendo daño y no se dan cuenta. Yo no me daba cuenta que esa mujer y la amaba según yo, pero tú que ames, ¿cómo vas a maltratar a un ser humano? ¿Cómo le vas a ser infiel a un ser humano que tú dices amar? Solamente que estés poseído por el enemigo. Solamente que le hayas dado cabida al enemigo y de esa manera verdaderamente tú tienes o tú no tienes la potestad de tu cuerpo, de tu vida ni de tu Sino el mente. enemigo, claro. Sí, entonces es allí donde comenzamos a experimentar muchos vacíos en nuestra vida, muchos, muchos, muchos. Fueron muchos años donde no le veíamos salida y muchas veces quisimos como que concluir lo nuestro, que ya hasta aquí, y ya se daba por terminado y eso, esos vacíos cuando llegaban verdaderamente me afectaban aún más, porque era donde el enemigo más me ministraba y me decía, ya tú no eres nada, tú no sirves, mira, mejor quítate la vida, ¿sí? Y recuerdo, Jeffrey, una noche que yo duré 4 días perdido, yo me perdía 4 o 5 días. Yo por un tiempo se me borró como el cassette aquí en el centro y yo no iba a la casa, yo quedaba allí, ya dormía, esperaba que abrieran los negocios sin plata y sin nada y consumía droga de lo que las muchachas me daban. Y me prostituí por un poco tiempo allí en el centro, hasta el punto que yo me acosté con una loquita. Yo como que estaba drogado y no me acuerdo cómo. Y cuando amanezco con esa muchacha, el corazón se me quería estallar y dije, no, mi vida verdaderamente, esta mujer me contagió, me hizo algo así, porque yo le veía el semblante de ella y esta mujer tiene que estar enferma. Pero gracias a nuestro Dios y a nuestro Padre Celestial, como decía que en Jeremías, que antes de que yo naciese, Claro, ya lo había sí, escogido. ya Amén. estaba escogido y verdaderamente guardado por el Señor y empecé a entender verdaderamente en estos tiempos, Jeffrey, que todas las cosas que me pasaron, como dije al inicio, todo eso turbulento me llevó al camino, Al al destino, propósito al del Señor. propósito. Entonces, todo aquello que parecía verdaderamente no tener salida, sí, porque torna mi mamá y dice, no, aquí no más nada, no te voy a apoyar más a ti porque verdaderamente tú eres el problema. Mi esposa me dice, yo no voy a vivir más contigo, yo decido quitarme la vida. Yo decido quitarme la vida y digo, no, yo no voy a seguir con esto porque ni mi madre, que es el ser que más de pronto lucha por uno, no me quiere, yo para qué voy a vivir. Y yo me acuerdo, esa noche fue una experiencia inolvidable y el fue algo tan maravilloso que en mi ignorancia de Dios, ellos me tiran una colchoneta hacia la sala y se acuestan, cierran sus puertas y yo quedo allí ellos no sabían con lo que yo estaba peleando.
con lo que ya yo había experimentado en el día cuando hubo el problema, yo me le iba a tirar a un bus y no tuve la fuerza. Ellos no sabían nada de eso. No me dieron las piernas para hacerlo y vuelvo en la noche y me encuentro todavía con aquel ambiente pesado, ellos contra mí, porque ellos tenían la razón, ellos tenían la razón. Y yo digo, no, ya no hay más nada. Yo hoy sí, ahora sí me voy a quitar la vida, voy a esperar que se acueste. Y así fue. Se acostó todo el mundo, cerraron sus puertas de los cuartos y según yo fui a buscar un cuchillo a la cocina, según yo. Y yo recuerdo que yo voy hacia la cocina y algo me invade. Y yo empiezo a llorar, caigo de rodillas, Jeffrey, caigo de rodillas entre la sala y la cocina. Y yo no sabía orar, pero lo único que le dije fue, si tú eres real y estás aquí, haz algo en mi vida. Te necesito. ¿Dónde estás tú? Empecé a hablar al punto que no sé cuánto hablé ni qué más dije. Yo me dormí. Lo que sí sé es que el día que yo me levanté, el día siguiente, mi mente no era la misma. Mis pensamientos no eran los mismos. Y el segundo día, fueron 3 noches que dormí en la sala y 3 noches que hice ese ejercicio. Después que se acostaba me arrodillé y el tercer día me habló y me dijo que me mudara de esa casa. Y yo le comparto esto a mi esposa de pelea. Y le digo, Dios me habló y me, ¿qué te va a hablar Dios a ti si tú eres un demonio? Y razón tenía de creer eso, de no creerlo, pues, de verme, porque verdaderamente eso era un monstruo para ella. Había matado el amor que esa muchacha tenía hacia mí, había matado muchas cosas verdaderamente el comportamiento mío hacia mi familia. Jeffrey, y cuando verdaderamente Dios está en el asunto, cuando Dios te ilumina, cuando Dios tiene un plan, un propósito, eso verdaderamente no lo tronca nadie. Amén. Y yo le dije, bueno, si esto es tanto de Dios, Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros nos mudemos. Y le voy a decir otra vez, y le dije, y se dio a mudarse conmigo y con muchas amenazas, que si yo otra vez volvía, ella se devolvía. Tenía matrícula condicional. Eso, condicional. Y, y yo la comprendía, yo decía, pobrecita, verdaderamente ella tiene razón. Y nos mudamos y todas las promesas que yo le había hecho no las cumplí. Pero algo había entrado ese día en mi vida. Llegamos a la casa donde nos mudamos a solas con nuestros niños, una pobreza absoluta, Jerry, porque uno en ese mundo nada adquiere. Todo lo que ganaba era para el consumo, para el gasto, eso no había nada. Y nos mudamos en un carro mula con mis niños. Teníamos 5 niños cuando eso. 5 niños. Y nos vamos en esa condición, creyendo en ese Dios que yo verdaderamente le dije, allá me voy a convertir, allá voy a buscar de él, allá donde iba a hacer todo. Pero a resumidas cuentas, Jeffrey, yo vuelvo otra vez a tomar, vuelvo otra vez a lo mismo. Pero siempre que tomaba, ya las piernas no me daban. Siempre que consumía, perdía las piernas, perdía mi fuerza. Algo estaba haciendo Dios que yo no sabía. Entonces, ¿dónde nos mudamos? Al lado y enfrente vivían 4 hermanos en Cristo. ¿Qué empezaron a hacer los hermanos por este hombre? Empezaron a hablar con mi esposa, a predicarle a mi esposa y empezaron a ungir el cuarto, la ropa, la cama, cosas que yo no sabía. Empezaron a ayunar por mí. Y recuerdo que siempre que me hablaban de Dios, el que supuestamente iba a buscar de Dios, le salía con grosería a las hermanas. No les cruzaba palabra a las hermanas. Y Jeffrey, cualquier día, en un día de esos que ya mi esposa desesperada porque lo que había prometido no lo cumplía, experimenté nuevamente el vacío, la soledad. Me sentí tan miserable ese día. Y dije, la verdad, o sea, ella la habían invitado y ella se va para la iglesia. Y quedo yo en la casa solo y decepcionado, triste, tan vacío. Y yo veo un hermanito de esa iglesia que se está poniendo la corbata, se está cambiando. Y yo he dicho estas palabras, yo digo, ese man se ve chévere así.
Cuando yo veo al man chévere es acá en la puerta de mi casa. Y me dice, vecino, hoy hay un culto especial, domingo en la mañana. Viene un muchacho de Barranquilla, va a traer una palabra y eso. Y yo le dije, no, gracias. Él no se da por vencido, él se va y vuelve. Y me dice, ¿y qué tal si Dios tiene una palabra para usted hoy? Porque si no buscamos de él, nunca van a cambiar las cosas. Amén, claro, así es. Y yo me quedo como que pensando y digo, verdaderamente, esto es un reto. Y le dije, bueno, pero si me espera, porque me da pena. Y me voy a quitar esta ropa, yo tengo una bermuda y eso, voy a ponerme algo. Y me dijo, bueno, yo lo espero. Jeffrey, ese día experimenté el poder de Dios, conocí verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo. Yo llego a ese lugar, no había techo, era un lote muy humilde. No había silla, no había piso, no había nada, pero ahí estaba el Señor. Amén, que era lo más importante. Era lo más maravilloso, era lo más importante, Jeffrey. Y recuerdo que esa mujer que cantó, que cantaba, Dios lo usó tanto, eran tantas cosas que habían en mí, que cuando yo entré a ese lugar sentí que algo se rompió. Yo cerré mis ojos y levanté mis manos a los cielos y yo no duré 5 minutos cuando el Espíritu Santo verdaderamente comenzó a trabajar en mi vida. Fui dispuesto a que verdaderamente Dios hiciera algo en mi vida. Porque una cosa, Jeffrey, es tú ir a una iglesia, ¿sí? A un salón, a un lugar. Y otra cosa diferente es ir a Cristo. Amén. Así es, completamente de acuerdo con usted, pastor, porque muchas veces, de hecho, a mí me pasaba que yo nací en el Evangelio, pero no estaba con Dios o no estaba metido en las cosas de Dios. Usted me podía de pronto ver a mí en los servicios y solamente iba, digamos que así, un tipo cristino, así solamente iba por ir en los domingos, de pronto para que mis papás no me molestaran, entre comillas, porque iba a la iglesia prácticamente obligado, pero realmente conozco al Señor y me enamoro del Señor y es algo tremendo, es algo que después que me enamoro del Señor ya no quería salir de la iglesia, ya era todo lo contrario, antes no quería ir y ahora no quiero salir pues de la iglesia, de las cosas de papá, de las cosas del Señor. Es muy bonito, pastor, su testimonio, de verdad, me llena mucho, me impacta su testimonio, pastor, es de gran bendición. ¿Cómo llega ese llamado pastoral a su vida? ¿Cómo recibe Rolando ese día, ese ministerio pastoral? Bueno, siempre cuando llego al Señor, fue como con un corazón de agradecimiento, de ver que quién era, pues, y quién fui siendo en lo que dice la palabra del Señor en, en Corintios, 2 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, Amén. nueva criatura es y las cosas verdaderamente viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. O sea, yo le decía al Señor, Señor, si yo verdaderamente hoy soy tuyo, yo quiero que ese cambio verdaderamente usarlo y para ti, para el servicio tuyo. Y en agradecimiento te quiero servir. Pero yo tenía un problema, Jeffrey, como yo no pude estudiar cuando niño, por todo lo que pasamos, yo solamente estoy dando un resumen, pero son muchas cosas, Jeffrey, que si hoy las contáramos no No terminamos termináramos. esto. Sí, Dios dijo que un año no bastaría, porque son tantas cosas que yo hago mucho corte allí, pero cosas fuertes. Entonces, en la iglesia, cuando ya empezamos a trabajar con nuestros pastores, lo que era discipulado y ellos, yo dije, bueno, yo no sé mucho letra, yo no sé casi leer, pero tengo ganas de leer, tengo ganas de conocer más de Dios. Pero llegué a un nivel de oración tremendo, yo no dormía, yo laboraba, yo me iba sin dormir y nadie sabía. Y llegaba y me quedaba despierto y nadie sabía. Yo duré 2 años casi sin dormir. Y nadie sabía que yo eso lo hacía, nadie, solamente él y yo. Pero llegué a un nivel en la espiritualidad de entender y ver tantas cosas que hasta hoy eso me ha ayudado. Entonces el pastor comenzó a ver el crecimiento y empezaron a darme la oportunidad en la iglesia porque cogí las cosas del Señor en serio ya.
quería verdaderamente y en agradecimiento a Dios servirle. Entonces, no es fácil, no es que llegaste Ujú. y todo está dado, Jeffrey, no. Te vas a encontrar con cosas tremendas Desafío, en la misma iglesia, obstáculos, sí, señor, claro. mismos hermanos, que cuando ya el don empieza a fluir, aquellos viejos que están ahí, ¿quién se cree? Llegó de último y ahora Y ya va. está, ya. Sí, son cosas que solamente las vamos a vencer y podemos superarla a través del mundo de la Amén. oración. Amar a esas personas, compartir, seguir amándoles, seguir viéndoles tal y cual como verdaderamente debemos ver a través de la oración. Porque mira tú que todo ese resentimiento y odio que yo guardaba en sí, ¿quién verdaderamente me hace descubrir si no es la palabra del Señor? Si yo no sano mi corazón con todas esas personas que yo guardaba ese odio, yo no había podido servirle al Señor, porque un corazón enfermo nunca verdaderamente tiene compatibilidad con el Señor Jesucristo. Un corazón lleno de odio y resentimiento no puede servirle al Señor. Una persona con odio y resentimiento en su corazón no tiene visión para nada. No escucha la voz de Dios, escucha la voz del dolor, de lo que le hicieron siempre. ¿Y qué me tocó hacer, Jeffrey? Perdonar. Perdonarme, perdonar y verdaderamente sanar mi corazón, mis heridas y eso solamente lo puede hacer Sí, el señor. Señor. Amén. Ese fue uno de los verdaderamente propósitos y planos que nos pusimos mi esposa y yo en sanar nuestras heridas. Y Dios todo lo fue haciendo, mira. Y nos llevó un día a una conferencia, Jeffrey, a ver cuán sano estábamos. Un hijo mío se ganó como que una cabaña, algo, y él nos cedió el turno, porque era para una pareja. Y vaya usted a creer que en esa era una conferencia de sanidad interior. Y tocan temas específicos de lo que nosotros estábamos o hayamos vivido. Y yo dije, aquí me trajo el Señor. Y esa pastora comienza a enseñar sobre toda esa temática. Y yo sentía que mi corazón verdaderamente estaba listo y mi esposa nos agarramos las manos. Cuando ella comienza a orar, ¿cómo lloraba la gente? Ya comenzó la gente ministrada llorando. Y yo le dije a mi esposa, vamos a orar por ellos. Vamos a ayudar a la pastora. Vamos a orar por esta cantidad de gente herida, rota. Y entendimos lo que ya verdaderamente Dios había Había hecho hecho en sus en vidas. nuestras vidas. Entonces, si verdaderamente no hay una sanidad, una liberación como tal en tu vida, no vas a poder ver el propósito de Dios, ni en ti ni en nadie. ¿Oíste? Porque para poder verdaderamente tú expresarte a través del Espíritu Santo tienes que estar libre. Amén, mi pastor, así es. Y bueno, actualmente está liderando una hermosa congregación, ¿no? Caminos de Luz. Cuéntanos un poquito acerca de esta hermosa congregación, de esta hermosa iglesia. Quería llegar allá, mira, como decía, los pastores comenzaron a ganar como que esa confianza, a ver ese voto de fe en nosotros y nos nombraron copastores allá en la congregación de nosotros. Y allí se dio un barrio nuevo y se mudaron varias personas de la congregación. Entonces ellas comenzaron a decirle al pastor que por qué no enviaba una persona para allá, que eso era un campo blanco, que aprovecharan y eso. Y el pastor me dice cualquier día, hermano, el que yo veo más dispuesto y preparado para ir para esa obra es usted y su esposa, apoyen allá. Y hicieron y acordamos un culto los viernes a las 6 de la tarde. Jeffrey, eso era lejos, o es lejos, pues, es lejos, estamos ubicados en Soledad, pero en lo último atrás del barrio La Central llamado Nueva Esperanza, ese barrio era nuevo. Y llegamos allí con muchas necesidades. Yo cuando yo tenía 7 niños, ya no tenía 5, 7. Jeffrey, llegó un momento de que desempleado y estábamos en esa obra. No había ni para el taxi, no había para el bus, no había nada. A veces ni para la comida. Y me tocaba ya cumplirle al Señor. Amén. Un día me traje el parlante en el hombro del barrio donde está la iglesia, es leísimo, a donde yo iba y sin comer. Ese día, Jeffrey, nació la iglesia. Ese día dispuesto, no dije, no me voy a quedar, me voy. Y yo no sé si lloraba porque tenía hambre
o era la unción del Espíritu. Yo comencé a predicar y las personas iban pasando y quedaban. Y una señora, me acuerdo, que va a atravesar donde estábamos y cayó bajo el poder del Señor, ministrada en la calle. Entonces la gente empezó a salir y todo el que salía era ministrar. Fue algo poderoso y ese día me dice una de ellas, pero venga, como era diciembre, hace brisa aquí afuera y eso, ¿por qué no lo hacemos adentrico otro día? Y yo le llevé la idea a mi pastor y le dije, pastor, mire, pasó esto y esto. Me dijo, bueno, si ellos quieren lo podemos hacer un domingo en la tarde. Y le llevé la idea a ellos y les pareció bien y lo empezamos a hacer en la terraza de una casa. Jeffrey, a los 6 meses ya tenía forma la obra. Comenzamos a trabajar duro en ese lugar y bueno, nos tocó también buscar un medio de sostenimiento porque, ajá, ¿no? 7 niños, ¿cómo lo ibas a echar hacia adelante? Nos tocó buscar un medio y conseguimos un trabajo, un negocio y trabajamos en la obra y trabajamos en lo nuestro. Pero hoy por hoy, Efri, comenzamos en una casita, el hermanito era tan bendecido que él prestó, cedió su sala y a todo en su sala le puso llanta. Cuando el día del culto, todo caminaba allí en esa casita para su cuarto. Y ese amor que tenía esa familia por la obra del Señor, verdaderamente es de admirar. Y nos metimos en 21 días de ayuno allí en esa casa. Le dije, vamos a orar por la casa de la iglesia. Y en medio de esos 21 días de ayuno, en un domingo, llega una señora de la misma comunidad y de la misma cuadra donde queríamos. Le dijimos, señor, en esta calle no queremos otra. Llegó a buscarnos que nos iba a alquilar su casa. Allí iniciamos, se hizo la obra alquilada y hoy por hoy estamos en lugar propio. Gloria a Dios, pastor. Estamos en lugar propio. Tenemos un templo de 12, de 12 de 12 por 12 por 11, sí. Siempre Grandecito. grandecito, sí. Y ahí estamos sirviéndole al Señor, Jeffrey, hoy, desde verdaderamente lo aprendido, lo vivido, queriendo ayudar a esas personas que hoy verdaderamente pueden estar en una condición similar o aún peor de la nuestra. Amén, mi pastor, qué bendición, de verdad. Gran bendición ha sido su testimonio, cómo inició Caminos de Luz. Y creo que es de gran bendición para todas esas personas que nos están viendo. Pastor, ¿qué consejo le daría usted a todas esas personas que nos están viendo, que de pronto se encuentran en circunstancias, que de pronto se sienten hoy rechazadas, que no están recibiendo una palabra de aliento, sino todo lo contrario? Y peor aún, de pronto de personas cercanas, de familiares, que es lo que de pronto más duele. Sí, siempre pareciera ser no superado, pues superable los problemas. Como decía yo, nos sentimos como que en oscuridad o atados, amarrados. Pero es eso, es lo que tú guardas. Sí, lo que tú recibiste y lo guardaste. Como no lo saca, y está ese gigante contigo. No te deja expresarte, aún te hace muy tímido. Muchas personas. ¿Y por qué él es tímido? Porque ella es tímida. Sí, hay algo en sus corazones. Y verdaderamente, si personas han sido afectadas, dañadas, maltratadas, violadas, hoy verdaderamente quiero decirle, nada ganamos con guardar todo ese odio, resentimiento, nada se gana. Al contrario, dañamos, somos infelices. Sí, y donde vamos, vamos dañando nuestro entorno. Y tengo que decirle verdaderamente que hay un Dios grande y poderoso que tiene respuesta para cada uno de nuestros problemas. Tiene sanidad para aquel que verdaderamente abra el corazón para él. Y nada ganamos, Jeffrey, con guardar resentimiento, odio a nadie. El Señor manda en su palabra que así como Él nos perdona en el Señor Jesucristo, debemos nosotros perdonar a aquellos que también nos Nos hacen, ofende. nos ofenden. Entonces, si somos sabios y obedientes a la palabra del Señor, vamos a obedecer lo que dice la palabra. No lo como dice Pablo, llevemos cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo, ¿sí? Porque hay pensamientos que no van acorde a la voluntad divina, que no te convienen guardarlos, pero que a veces somos tercos y los guardamos, y son aquellos pensamientos que están haciéndonos daño, que no nos dan verdaderamente la libertad para hacer ni para entender las cosas del Señor. Y hoy puede haber personas verdaderamente afectadas y que están luchando con esa búsqueda de libertad o de perdón. Te digo, obedece a la palabra del Señor y que entendamos, Jeffrey, que todo verdaderamente antes de que nosotros naciésemos en esta tierra hay un plan divino para con nuestras vidas. Y que no veamos tan negativo aquello que nos afectó. Todo eso que me pasó, yo le doy gracias al Señor. Amén. Yo no entendía en el momento. Hoy soy un hombre verdaderamente feliz por lo que me pasó, porque todo lo que atravesé me trajo al Señor. Amén. Y Sí, todo lo que usted pasó es de, digamos que de motivación para otras personas, es de un testimonio para otras personas para poder llegar a los caminos del Señor. amén. Entonces, a veces nos quedamos allá en el pasado. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hicieron? Sí, que estoy así es por culpa de... No, no, no. Yo creo que todo, amado, es permitido por el Señor. Mire, cada situación que pase en nuestras vidas, aún antes de y en el ministerio, es porque Dios la permite. Dios ha estado allí, Dios nunca nos ha abandonado, ni nos va a abandonar. Y si permitió algo, dile gracias, no se alarme. Él dijo, van a pasar cosas tremendas en tu vida, vas a ser experimentado, vas a ser probado y te van a pasar cosas para ver verdaderamente dónde está tu fe cimentada. Amén. ¿Sí? Entonces, yo creo que todas las cosas veámoslo de una manera positiva. Padre, algo, mire, Pablo dice que las cosas que pasan a los que amamos a Dios nos ayudan a bien. Amén. Y eso lo tengo por cierto, Jeffrey. No hay cosa que te acontezca que sea para mal. En el momento no lo entendemos. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Porque, Señor, gracias. Sé que algo maravilloso estás haciendo. Aunque hoy no lo veas, no lo entiendas, cree que Dios está trabajando. Amén, mi pastor, amén, así es. Bueno, mi pastor, para ir cerrando con este episodio del día de hoy, quiero que nos bendiga con una poderosa oración para todas esas personas que nos están viendo, para todo este hermoso equipo de trabajo de Ondas de Fe. Amén, amén. Quiero orar por todo este ministerio verdaderamente y por cada persona que está allí viéndonos a través de este hermoso programa y decirle, Jeffrey, que en Dios no hay casualidad. Amén. En Dios hay propósito y que todas esas barreras, si nosotros permitimos verdaderamente hoy, son quitadas. ¿Sí? Cadenas son rotas, Jeffrey. Amén. Cadenas son rotas y todos tenemos que creer. Le voy a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos, te alabamos, Padre Celestial. Damos gloria, damos honra, damos alabanza, Señor, a usted que vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por esta hermosa oportunidad. Gracias por este equipo de trabajo, Señor, por este ministerio, Señor. Gracias, Padre, pero también gracias por cada uno de los presentes, Señor. Donde, Padre, está este video y donde ha de llegar, Señor. Hoy oro por cada persona que está atravesando, Señor. Padre, problemas similares, aún peores, Señor, que los nuestros. Oramos en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, que toda cadena, Señor, de amargura, todo odio, resentimiento, daños, Dios del cielo, en sus corazones, Padre amado. Padre, tú tendrás, Dios del cielo, sanidad, liberación para cada una de esas personas. Tú romperás cadenas, ataduras, ligaduras, Señor amado. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre. Y en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Reciba la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Amén, mi pastor. De verdad que nuevamente muchas gracias de parte de todo el equipo de producción de Ondas de Fe. Muchas gracias por su espacio, gracias por sacar un tiempo para compartir la palabra del Señor con nosotros, para compartir su testimonio. De verdad que es impactante, fue impactante para mi vida y estoy seguro de que impactó muchos corazones también a través de nuestro programa. Amén. Pastor, muchas gracias, bendiciones, un saludo a todos los hermanos de la Iglesia Caminos de Luz,
y sabemos que el Señor va a seguir usando su ministerio. Amén. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Amén.